cuesta mucho. ¿Qué libro le tiene de reflexión? No le hago 75 años, volver a leer 50 años, ¿cuántos libros habré leído? Pero no todos los libros sacan. Y esta materia tiene un caso como geometría analítica, no tiene un libro específico. Ahorita voy a darle la coordenada esférica. Una alumna me dijo el semestre pasado, profesor, pero eso que usted dijo no aparece en los libros. Bueno, no aparece, pero la esencia es que sí se puede aplicar. ¿No sabe? Porque lo que pasa es que los libros te dan de una manera, y yo, por ejemplo, en las integrales siempre trato de buscar de menos el ángulo a más el ángulo, de tal manera que puedo aprovechar el integrando si la función es par o es impar, y entonces desechar muchas integrales. Eso lo vamos a ver ahorita. Por cierto, la pregunta que me hizo ella fue esa: ¿en qué libro lo sacó usted? Porque he revisado como 10 y no consigo eso. Y simplemente con cambiar una palabra. Por eso les puse este ejemplo. Fíjense que tiene x, y cuadrado más z cuadrado, x cuadrado más z cuadrado igual a y cuadrado. Y sin embargo, nosotros podemos cambiar las cosas. Eso se debe porque a lo mejor ustedes van a un país, por decir España, y lo aplican es y zx. Y llegan allá con y zx, usted está acostumbrado a z, x, y, perdimos. Si no nos adaptamos rápido, si no sabemos el cambio, ¿me entiende o no? Claro, a veces pasa que usted tiene un profesor que empieza con y usted se lo hace de aquella manera, se lo pone mal. Entonces, cuando uno da clases particulares, aprende mucho porque tiene que dar las clases en función del docente que le da clase al alumno. Y aunque uno baje el nivel, tiene que darlo como el profesor dice, porque si no lo hace así está malo, o se lo pone malo. Vamos entonces con las coordenadas esféricas. Ya aparte de las coordenadas esféricas que hemos visto, ¿cómo haríamos nosotros para aplicar coordenadas esféricas? Únicamente, bueno, no únicamente, pero básicamente se aplican en gráficos de esfera y gráficos de cono. Los conos también, porque el cono, como un vaso, por ejemplo, un vaso, ella gira 360 grados o lo que uno quiera girar dependiendo del problema, pero la abertura hace ver el ángulo también. Nuestras ecuaciones ya ustedes las conocen. En el plano XY tenemos las coordenadas, ¿cómo se llamarían estas? Polares, y quiero que entiendan que también se llaman cilíndricas. La diferencia de las polares son las ecuaciones de X y Y la cilíndrica tiene un Z, pero dicen que Z es igual a Z. Es decir, coordenadas polares y coordenadas cilíndricas prácticamente es lo mismo. Pero para esos dos tipos tendríamos X igual a ρ menos pi menor o igual que z menor o igual que pi. Quiero que entiendan que esto no es fijo. Ustedes pueden colocar de 0 a 2pi, pero alguien puede colocar, por ejemplo, desde alfa hasta alfa más 2pi. ¿Entienden? Y el valor de alfa se va a colocar dependiendo de la conveniencia del problema. Es decir, porque cuando ustedes van a construir una circunferencia, por ejemplo, yo construyo una circunferencia y digo 7 señores alfa, ¿cierto? Yo me muevo 2pi, no más nada, ¿cierto? Claro, si estoy en menos pi, digo de menos pi a pi. Si estoy en 0, digo de 0 a 2pi. Eso es indiferente, ¿lo entiendes ahora? Entonces los libros a veces se amañan de 0 a tal, pero uno tiene que saber que hay diferentes alternativas dependiendo del problema. Bueno, tenemos una segunda opción que ya también se la di en clase, que es el eje ρz. También en ella se forma un triángulo rectángulo que es R, ρ y z. Pero este ángulo se llama phi. Quiero que entiendan que este ángulo es diferente al que consiguen en los libros. Pero
quiero hacer esa salvedad, ya vamos a hacer la demostración. Bueno, aquí tenemos entonces que nos queda que ρ es igual a r coseno de phi, es igual a r seno de phi, y ahora tenemos las ecuaciones de transformación en coordenadas esféricas. ¿Cuáles serían? X igual a r coseno de phi, que es ρ, multiplicado por el coseno de teta. Y igual a r coseno de phi, que es ρ, multiplicado por el seno de teta. Y finalmente z igual a r seno de phi. Fíjense que con esos dos triangulitos nosotros tenemos nuestras ecuaciones de transformación. X, Y, Z con este triángulo de acá y de acá. A veces la memoria, que la tiene muy fabulosa, se la aprende todas. Pero yo te digo, no podía aprenderme así de memoria. Como tengo también esa forma. Claro, esto sí se los digo, es como un resumen, porque en geometría analítica les dan a ustedes como un rho negativo, les ponen, bueno, 1000 muñequitos y al final todo muere aquí. Hay un error, bueno, me lo dicen en clase y lo hacemos, no hay problema. Pero fíjense bien que acá no tenemos nada. Lo que yo diga, que es lo que dan. Y igual a ρ seno de phi. ¿Cuánto vale ρ? R coseno de phi. R coseno de phi por el seno de phi. R coseno de phi por el coseno de teta, por el seno de teta. Y z igual a R seno de phi. No hay opción, ¿cierto? Quizás si yo escribí una cosa, bueno, será por 2 años. Bueno, no lo dudo, pero... No, en serio, a veces copio una cosa y escribo otra. Más allá de costumbre, siendo jovencito, yo decía, por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 7? Yo colocaba 11. Resulta que yo mentalmente había sumado que 2 más 7 eran 9, y a las 9 le sumaba el 2 otra vez. Fíjense, una cuestión, un lapso que he tenido casi siempre, y eso me bajaron muchas notas en muchos exámenes, porque vi el error, pero no era que no sabía multiplicar ni sumar, sino que me ocurrió ese lapso. En el primer examen de ustedes también modificé una cosa, por eso la pregunta se la repetí, y bueno, emparejamos. Es decir, que el cometer errores, si uno los reconoce, los errores no son tan graves, hay errores que son súper graves. Yo estaba en geometría analítica, le hice un problema hace rato y no daba, pero eso tiene que dar. Y nos sentábamos a corregirlo paso por paso hasta que vimos dónde estaba el error. El error era que yo, en un vector normal de una recta, en vez de colocar el vector normal, coloqué el conjunto que estaba por allá, que era el centro de un cuadrado. Pero eso lo voy a hacer y coloqué aquel en vez de él. También lo hay, uno nunca sabe. Así que nadie es perfecto. A veces uno está dando clases, se pierde, pues, y bueno, muchachos, en la próxima clase resolvemos este lío. Y resulta que uno se le han ido los tapones, bueno, y lo resolvemos después. Entonces uno a la casa, echa lápiz un rato, ¿no? Después llega uno, bueno, no, sí, es para que ustedes creyeran y cosas. Y el que se las queda todas perdido. Bueno, ahí tenemos nuestras ecuaciones de transformación. Una de las cuestiones que nos interesan básicamente cuando hacemos problemas de cambios de variables es el valor absoluto del determinante del jacobiano, en este caso de x, y, z, con respecto a r, phi y θ. Esto para coordenadas esféricas. Bien, bueno, también hay un determinante, que si él comienza con una L, perdió. X y Z con respecto a ρ, θ y z. Valor absoluto del determinante. Esto es igual a ρ. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en coordenadas cilíndricas eso es igual que en las coordenadas polares? Bueno, porque si ustedes derivan esto con respecto a allá con respecto a ρ, ¿qué le queda? Coseno de teta, seno de teta
Y con respecto a z es 0. Recuerden que si yo aplicase coordenada cilíndrica, tendríamos que la última sería z igual a 0. ¿Cierto? Con respecto a θ nos queda rho seno de θ negativo, rho coseno de θ, y acá nos vuelve a quedar 0. Pero con respecto a z nos queda 0, 0, 1. Cuando yo resuelvo este determinante me encuentro que será igual a 1 multiplicado por 1, 2, 3, 4 espacios. Multiplicado por, factorizamos por rho, nos queda un rho coseno de θ, seno de θ, menos seno de θ y coseno de θ. Y esto es igual a rho. ¿Lo vieron? Fíjense entonces, cuando nosotros aplicamos coordenadas polares o aplicamos coordenadas cilíndricas, ¿estamos claros en ello? Las coordenadas cilíndricas que sugieren que voy del piso al techo, de z igual a 0 hasta z igual, puede ser la parte subterránea del techo, ¿entienden ahora? Que usted tenga un z igual a menos 4, por decir un plano abajo, arriba, pero el piso viene siendo el que está más abajo, por decirlo de esa manera. Bueno, pero el determinante del jacobiano sigue siendo rho para polares o para cilíndricos. ¿Estamos claros? Para coordenadas esféricas, ese determinante va a ser igual a r cuadrado por el coseno de x. No lo voy a resolver porque ustedes pueden hacerlo como ejercicio, llámame la contraria, lo que van a derivar con respecto a r, con respecto a phi y con respecto a θ. Eso le dan, vamos a llenar el pizarrón 2 veces, esto por allá, por acá, pero no es difícil. Pero al final nos va a dar esto. Lo que yo quiero que entiendan es que en los libros va a aparecerles esto. R cuadrado seno de phi. Pero esto se debe, observen, esto se debe a que en el eje Z, que es el eje rho, el ángulo se toma acá. Con respecto al eje Z decimos 0 menor o igual que phi, menor o igual que phi. Porque es como que si tomásemos por encima, recuerden que es rotación, ¿lo ven ahora? Un cono. Por eso le digo coordenada esférica, pensamos siempre en un cono o en una esfera. El nombre de esfera es suficiente. Y pueden observar que el cono puede estar, por ejemplo, por debajo. ¿Ven? Lo tenemos por acá, decimos que este es nuestro ángulo, que el máximo valor va a ser el valor de pi. Bien. Esto, en mi caso, que el ángulo phi no va a ser ese, sino que nuestro ángulo phi va a ser, por ejemplo, y yo tengo acá mi cono, este es Z y este es rho, este va a ser mi ángulo phi. Por eso la diferencia. ¿Entienden ahora? La diferencia entonces es que la suma de este ángulo ¿cuánto vale? 90 grados. Entonces, si yo tengo r cuadrado seno de phi, si yo lo cambio por coseno diría r cuadrado por el seno de pi medio menos phi. Y esto será igual a r cuadrado por el coseno de phi. ¿Ven ahora? A nada. Pero eso, yo solo hago hincapié. En los libros, si hacen el problema a partir de esto, le queda de 0 a pi. En el caso mío, yo lo hago pensando en un ángulo de elevación y un ángulo que va, entonces va desde la parte más abajo, llega a la horizontal hasta la parte de arriba. Desde menos pi medio a pi medio. Aquí decimos desde menos pi medio, menor o igual que phi, menor que pi medio. Claro, quiero hacerles la observación. Si lo trabajan de esta manera, como lo van a conseguir en otras materias, va a ser de 0 a pi. Y el valor absoluto del determinante del jacobiano viene siendo él. Fíjense que es tan cumbre que cuando ustedes colocan de 0 a pi, ¿cómo es el seno en el primer y segundo cuadrante?
Fíjense, bueno, es positivo, pero no se les olvide esta trampita, yo le hice la otra vez, ¿verdad? Si ustedes tienen esto, ustedes dicen el 0 comienza en 0. Listo. Positivo al primero, positivo al segundo. ¿Estamos claros en ello? Pero si ustedes analizan esto acá, ¿cómo es el coseno del primero y el cuarto cuadrante? Vamos a ver, entonces hacemos la misma, el mismo truco, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5. El coseno comienza aquí arriba. ¿Sí? Positivo y positivo. Primero y cuarto cuadrante. ¿Lo ven ahora? Por eso se mantiene esa hegemonía de decir que este resultado del valor absoluto da positivo. Cuando el ángulo está entre menos pi medio y pi medio. O en este caso cuando está entre 0 y pi. Pero vamos a hacer un problema de esa partecita. Vamos a comenzar con el volumen de una esfera, que es lo más sencillo que podemos ver. Vamos a borrar por acá. Todas las clases los muchachos de geometría analítica. Es que no han pasado ni uno solo ningún examen. Y no es por nada, porque un alumno que ha sacado buenas notas como otro que ha salido mal, pero por lo menos se ve la diferencia. Pero es que ellos no saben nada, yo creo que de nada saben un poquito menos. Entonces, yo opté por hacerles un examen por clase porque apenas quedan 6 clases. Restando estas quedan 5 clases para terminar el semestre. ¿Me entienden? Entonces ustedes les estoy haciendo uno cada 2 clases, o sea, los viernes. Yo voy a estar en examen con ellos en el aula 8 industrial. Desde las 9:30 en adelante, que les abro el examen, usted puede ir a consulta. De 9:30 a 10:30 tienen esa hora. Y la otra hora que tenemos los lunes, porque los viernes no puedo hacerlo, porque los viernes no tengo aquí en examen hasta la 1. Que podemos también quedarnos los lunes, ya como hoy, consulta de 12 a 1, después de clase. Bien, ¿tienen esa opción ustedes? ¿Y el examen podemos hacer la hora completa? Si podemos dar la hora completa por el examen. Bueno, sí, de 10:30, sería de 11:30 a 12:30. Y entonces no está diciendo nada, porque le estoy dando 2:30. ¿Entiendes? Siempre se matan ellos mismos. Claro, yo le digo, el examen lo digo a las 11:30, ¿cierto? Y el último examen duramos hasta la 1. ¿Cuánto agarraron? 1:30. Y dice, no, podemos agarrar una hora. A las 2:30 lo saco a él. Y entregó de último casi, o penúltimo. Porque es la pelea. Entre último y penúltimo está fallando. Bueno, vamos a hallar o a comprobar, porque ustedes deben saber cuál es el volumen de una esfera. ¿Cuál es el volumen de una esfera? Si el volumen de una esfera es igual a 4 tercios. ¿Y el área? Era el cubo. Ah, es el cubo. Fíjense como estoy diciendo. ¿Y el área cuál sería? Bueno, el truquito, por lo menos yo tenía una mala memoria, el truquito era que yo derivaba con respecto a R. Deriva eso con respecto a R que le da. Ahí tenemos. Y fíjense que eso te ocurre con la circunferencia. ¿Cuál es el área de una circunferencia? El área de una circunferencia, pi por R cuadrado. ¿Y cuál será la longitud? Derivando. Oye, hay ciertas cositas que uno se las aprende de memoria y te dicen, ¿por qué se las aprende? Bueno, porque gustó el truquito, una cosita que me hiciera recordar. Del resto a veces cuesta. Pero vamos a hallar el volumen de esa esfera, que ya sabemos que vale esto. Bueno, si yo tengo una esfera, por ejemplo, ¿cuál sería su volumen? Bien. Pero tenemos entonces que una región B, ¿verdad? Su volumen sería ese, y tendríamos que una ecuación colocando el centro del origen de coordenada, tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Tenemos la ecuación ordinaria de una superficie esférica.
Fíjense que cuando hablamos de esfera, se toma la parte maciza completamente. Como una bola, por decir, de jugar bola, pues que toda maciza. En cambio, cuando hablamos de superficie esférica, como una pelota de voleibol, que está llena de aire por dentro, pero la superficie viene siendo como decir la concha. ¿Estamos claros en ello? Bueno, ¿cómo haríamos nosotros para hallar este volumen? Observen, si yo utilizo coordenadas esféricas, rápidamente diría la integral triple de el valor absoluto del determinante del jacobiano, que en coordenadas esféricas, si no lo recuerdan, me lo preguntan en clase. Y se lo voy a responder de estas dos maneras, así es. Punto todo. Y si acaba la pregunta, la otra, porque si alguien lo quiere hacer de esta manera, porque lo ponen los libros, porque tienen estudios resueltos, o porque tienen un compendio de ejercicios resueltos, entonces no quieren cambiar un estilo al otro. Y lo tenemos entonces que es R cuadrado coseno de phi diferencial de rho diferencial de phi diferencial de θ. Fíjense que acá no es rho sino R. También hago mucho hincapié en que R es para el radio en R2, este rho para el radio en R2 y R para colocarlo en el espacio. Esta es la distancia del origen al punto y esta es la distancia del origen a la proyección del punto sobre el plano siguiente. Bueno. Integral 1. Bueno, podemos hacerla toda de un solo borde, esto es la región B. Esto será igual a la integral de R cuadrado diferencial de R por la integral de el coseno de phi diferencial de phi por la integral del diferencial de θ. ¿Por qué puedo separarlas de esa manera? Porque son límites. Porque los límites de integración son. ¿Estamos? Los límites que son constantes. Los límites son constantes. Okay. Entonces, el radio varía, o sea, el valor ρ varía de 0 a R. El ángulo φ varía de menos pi medio a pi medio. Y el ángulo θ varía desde menos pi a pi. Claro. Si alguien hubiese colocado el valor de 0 a pi, en este caso, tendría que haber colocado el 0 de R. Bueno, esto igual a cuánto? R cubo partido por 3. Por la integral del coseno, bueno, la integral del coseno viene siendo 2 por la integral de 0 pi medio, ¿cierto? Pues la función es parte. Bueno, lo que entonces serían 2 por la integral de esto del coseno de phi, que es igual al seno de phi. De 0 a pi medio. ¿Cuánto vale el seno de 90? Bueno, queda 2 por 1, no sé dónde lo que quedó. Bueno, sí, por 1. Y esta integral quiere integrar también una función par, nos queda, bueno, la vuelta completa, 2 pi. Aquí tenemos 4 pi, 4 tercios de pi por radio cubo. Fíjense cómo hemos comprobado el volumen de una superficie esférica de manera sencilla. Claro, cuando es una superficie esférica sí. Pero ¿qué pasará cuando nosotros nos coloquen otros valores? Observen, si yo hubiese colocado la otra forma, me hubiese quedado, fíjense, la integral de 0 al radio de rho cuadrado diferencial de rho. Por la integral de 0 a pi, pero en vez de colocar coseno, hubiera colocado por la integral de 0 a 2 pi del diferencial de θ. Observen, aquí nos queda r cubo sobre 3. La integral del seno. La integral del seno viene siendo menos coseno. Pero el coseno de pi, ¿cuánto vale? Aquí lo tienen, fíjense bien, el coseno de pi vale menos 1. Con ese grafiquito tenemos los valores
menos 1 y menos, ¿sabes? Me voy a perder. Nos queda entonces ¿cuánto? Si nos queda menos coseno, entonces nos queda igual a menos 1 menos 1. Multiplicado por este menos de acá, vamos a colocarlo así. O sea, menos el coseno menos 1 por 2 pi. Y eso nos da igualito, 4 pi tercio por radio. Profe, creo que uno de los menos está de más, porque si pone otro Menos 1 menos 1 y menos 2. Ajá. Pero si yo soy menos, cambia a ser más 2. Por 2, 4. Yo puedo hacer los menos rapidito, porque no me di cuenta, me equivoqué, pero lo empané rápido. Fíjense bien entonces que tenemos el volumen de una esfera, de una superficie, bueno, sí, el volumen de una esfera. Ahora, viene la segunda parte que es hallar el área de esa esfera. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar el área de una esfera o de una superficie? Es la última parte que nos hace falta. ¿Qué hora tiene ahí? 32. Sí, no, yo veo más de lejos que de cerca. Por eso es que no cae los lentos, ahorita no vieron que busqué otro límite y lo busqué con ansiedad. Vamos a hallar el área. Nos quedan apenas 6 clases y me interesa darles todos los teoremas importantes, que no son difíciles porque va a ser una simple fórmula y lo que ustedes tienen que saber encontrar es lo que viene ahorita. ¿Cómo hallo yo el área de... No, de una esfera no, de cualquier curva, de cualquier superficie? ¿Cómo haríamos nosotros para hallar el área de una superficie? Área de una superficie. Entonces, el área de una superficie se va a encontrar básicamente parametrizando. Es decir, que si nosotros no parametrizamos, es muy difícil encontrarlo. Entonces, para el área de una superficie debemos parametrizar. Parametrizar. Yo hablo, por ejemplo, de que cuando nosotros parametrizamos en una superficie, ¿cuántos parámetros tendríamos? 3. ¿Cuántos parámetros tendríamos? Por ejemplo, vamos al caso más sencillo. Ustedes tienen un plano en el espacio. ¿De cuántos parámetros depende ese plano? De 2. Ustedes dicen, por ejemplo, yo tengo un plano y tenemos que el vector P se igual a un vector P sub 0 más, yo llamo alfa por un paralelo 1. Vamos a llamarlo U, no importa, por el paralelo 1, más B por el paralelo de B. A nosotros, sí, esa ecuación vectorial paramétrica de un plano. Fíjense que depende de la ecuación del plano de 2 parámetros. Bien, depende de 2 parámetros. Por ejemplo, si yo le dije a ustedes hallar el área del triángulo de vértice 1, 0, 0. Bueno, vamos a colocarlo así. El triángulo que pasa por P1, P2 y P3. Un plano que pasa por los puntos P1, P2 y P3. ¿Cómo haríamos nosotros para hallar el área? Bueno, si yo tengo un triángulo que pasa por 3 puntos, yo puedo decir, por ejemplo, P1, P2, P3. ¿Qué debo encontrar primero que nada?
dos vectores que sean paralelos a ese plano. Por ejemplo, si encuentro el vector P1, P2, digo que P1, P2 es igual 1 menos 2 menos 1, 1 menos 2. Y el vector, por ejemplo, P1, P3, P1, P3 sería menos 1, 2, menos 1. Bien, una vez que nosotros encontramos los vectores, ¿cuáles serían las ecuaciones de ese plano? Fíjense, la ecuación de ese plano sería la primera componente x igual a la primera componente de cualquier punto del plano. Puedo tomar que yo quiera. Si yo tomase el primero, que nos quedaría 2 menos u menos b. La segunda componente, y igual, como tomé el punto P2, tomé el punto P1, entonces nos queda menos 1 más u más 2b. Y la tercera, z igual a 2 menos 2u menos b. Quiero que entiendan lo siguiente, veces, si queremos hallar el área de una superficie geométrica, debemos parametrizar. Es sumamente importante parametrizar. Si nosotros no parametrizamos, el problema se nos hace muy complicado. Bien, si yo parametrizo, en el caso de que no tuviera esto, sino estas ecuaciones, entonces debo encontrar, observen, el paralelo en U y el paralelo en B. ¿Cuál sería el paralelo en U? Agarrar estas ecuaciones y derivarlas con respecto a U. Si yo derivo esto con respecto a U, ¿qué tendríamos? Menos 1, 1, 2. Bien, el mismo vector que tenía ya, pero lo llamé paralelo en U. Menos 1, 1, menos 2. Menos 2. Sí, menos 2 acá. Hallamos el paralelo en B. Menos 1, 2, menos 1. Menos 1, 2, menos 1. Pero, y procedemos, fíjense bien, una vez que tenemos el paralelo en U, tenemos el paralelo en B, procedemos a obtener el producto paralelo en U por el paralelo en B. Sí, se ve como lo normal del plano. Pero quiero que tengamos esta parte de acá y nos quedaría esto igual a cuánto, y JK menos 1, 1 menos 2, menos 1, 2 menos 1. Nos queda entonces menos 2 más 4, 3, 2, menos 1, 1, y menos 2 más 1, menos 1. Fíjense entonces, quiero el área de una superficie. El área de una superficie se va a obtener, observen entonces, pendiente de esta parte de acá. Obtener vectores paralelos, pero cuando yo les digo vectores paralelos, quiero que entiendan que es no hallar la ecuación de un plano, es encontrar un vector paralelo a la superficie. Usted ve acá, si yo tengo una superficie y la función es diferenciable, en este punto yo puedo tener plano tangente. En ese plano tangente yo puedo obtener dos vectores paralelos, el paralelo en U y el paralelo en B. Claro, ¿por qué el paralelo en U y el paralelo en B? Bueno, porque si ustedes vienen a tomar una figura aquí muy pequeñita, ya al elemento diferencial, nos encontraríamos que ¿cuánto valdría esa área? O el área, ¿cuánto valdría? ¿Cuánto vale el área de este paralelogramo? El módulo del paralelo en U por el paralelo en B. ¿Lo ven ahora? El módulo del paralelo en U por el paralelo en B.
Si tomo el elemento diferencial, digo por el diferencial de U, diferencial de. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Cómo encontrar el área? Claro, en primera instancia lo voy a dejar hasta acá. Fíjense bien. El módulo del paralelo U por el paralelo B multiplicado por el diferencial de U, diferencial de B. Vamos a darlo así por hoy. Quiero que aboquen esta parte porque en la próxima clase vamos a entrar de lleno en esto. Una cosa que quiero que entiendan, para el viernes, cuando entremos a clase, la primera, o sea, los primeros, puede ser la primera media hora, podemos hacer, disculpe, lo que ustedes pregunten, pues las dudas que tengan. Vamos a hacerlo como una especie de clase consultiva, ¿me entienden? Esto quiero que lo lean un poco porque para la próxima clase entraremos de lleno en esta parte. Esto para hallar el área de la